La semana pasada subí un vídeo de gramática inglesa para principiantes con los 15 patrones básicos para construir frases en inglés. Y desde la descripción os podíais descargar una guía con todas las explicaciones y al final de la guía unos ejercicios de repaso. Si todavía no has visto el vídeo o no te has descargado la guía, ahora es el momento de hacerlo. Y en este vídeo os voy a corregir las frases en directo para que lo veáis. Si quieres un PDF con todas las frases corregidas, pídemelo en los comentarios. Empezamos ya. A corregir los ejercicios de repaso de los 15 primeros patrones de gramática, ¿vale? El primer ejercicio, word order, que es el orden de las palabras en la frase. Entonces aquí tenemos las palabras, tenemos que reordenarlas. Bueno, lo primero que vamos a empezar siempre es por un sujeto, ¿verdad? Y aquí el sujeto, pues es fácil, es yo, ¿no? Pues ponemos yo, que como sabemos se escribe siempre en inglés con mayúscula. Después del sujeto ponemos el verbo, pues drink. Y después del verbo ponemos el objeto, en este caso, black coffee, café solo. Y en tercer lugar ponemos el complemento de tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el segundo. Vamos a buscar de nuevo el sujeto y aquí lo tenemos, en este caso con you. Luego tenemos el verbo. Uy, aquí tenemos dos verbos, ¿verdad? Tenemos el verbo see, que es el verbo ver, y el verbo can, que es poder, ¿no? Entonces, lo normal sería, que será you can see, tú puedes ver. Y ahora nos queda el objeto. Y tenemos aquí el sol bello. Como sabemos, el adjetivo tiene que ir delante del sustantivo, pero el artículo va primero. The beautiful sun, el bello sol. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Aquí tenemos un sujeto, pero no tenemos un pronombre. No tenemos yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Entonces tenemos un sustantivo, ¿no? Vamos a ver, pues el perro, ¿no? Bueno, pues ponemos el perro. Y ahora vamos a buscar el verbo come. Lleva una S porque es tercera persona. Y tenemos aquí un adjetivo rojo y carne. Pues ya sabemos que tenemos que tener primero el adjetivo rojo y carne, ¿no? El perro come carne roja. The dog eats red meat. A ver, el siguiente. Aquí ya tenemos el sujeto claramente, que es ella. She. Uy, otra vez se me ha ido. She, ¿vale? Ella. Y ahora vamos al verbo. Reads. Lee, tercera persona, por eso lleva una S. ¿Y qué es lo que lee ella? Novelas de detective. Si os acordáis, tenemos que poner de detective delante de novela, porque de detective explica el tipo de novela que es. She reads detective novels. ¿Vale? Ya tenemos esa. Vamos a la siguiente. Vamos a buscar de nuevo el sujeto y aquí lo tenemos con we, ¿verdad? Nosotros. Entonces vamos a poner nosotros primero, we, y ahora vamos a buscar el verbo study. El objeto, pues estudiamos inglés. Y en línea es el modo, ¿no? Al final. Uy, pero aquí nos queda una palabra, always. Always es un adverbio de frecuencia y se coloca delante del verbo principal. Entonces lo colocamos aquí, ¿de acuerdo? Ay, que ahí no era. Que es aquí, en esta, ¿de acuerdo? En esta. Seguimos con el 6. Vamos a buscar de nuevo el sujeto y aquí lo tenemos con we, nosotros también. Entonces, we. Y ahora buscamos el verbo play. Y jugamos. ¿A qué es lo que jugamos? Pues paddle, que será el objeto. Y weekend, tenemos fin de semana. Sabemos que tenemos que poner delante preposición y artículo. At the weekend. Muy bien. Y nos falta una palabra que es sometimes. De nuevo, sometimes es un adverbio de frecuencia y lo vamos a colocar delante del verbo principal. We sometimes play paddle at the weekend. ¿De acuerdo? A veces jugamos al paddle el fin de semana. Vamos a la siguiente frase y tenemos el sujeto she, que es ella. She. Vamos a ver el verbo reads, ella lee, tercera persona lleva una S. Lee novelas, vale, vamos a poner novelas. ¿Dónde lee las novelas? On the beach, en la playa, en verano. Entonces el del lugar va a ir antes del de tiempo. Entonces en la playa, on the beach, y después en verano, en summer. El tema de las preposiciones es verdad que es un poquito espinoso en inglés, pero bueno, poquito a poco tiran sonando e iremos viendo también reglas de cuándo utilizar cada una de las preposiciones. She reads novels on the beach in summer. ¿Os falta alguna palabra? No, pues ya está, ya están todas, de acuerdo. Vamos al siguiente. Vamos a buscar un sujeto. Aquí tenemos they, ellos, pues vamos a ponerlo. Y vamos a ver qué verbo. Have a nap, era echar una siesta, ¿no? Pues vamos a poner have a nap.
Y luego tenemos after, que es después del almuerzo. Muy bien, after lunch, que es después del almuerzo. They have ya nos falta una palabra, usually, un adverbio de frecuencia que lo vamos a colocar delante del verbo principal, ¿vale? They usually have a nap after lunch. Normalmente echan una siesta después del almuerzo, ¿vale? Y ahora vamos a ir con el 9. Vamos a buscar de nuevo el sujeto y en este caso tenemos el. Pues vamos a poner he. Vamos a buscar el verbo watches, que es que ve lo que ve en la tele, pues vamos a poner la tele. Luego tenemos tranquilamente en el salón cada mañana. Aquí tenemos 3 complementos. Ponemos primero el de modo, porque esa es la orden. Modo y ahora el de lugar. In the sitting room. Y finalmente ponemos el de tiempo. Every evening. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tenemos todo, ¿no? He watches TV quietly in the sitting room every evening. Ve la televisión tranquilamente en el salón cada noche. Y tenemos la última frase. Vamos a buscar el sujeto, que es she, lo vemos primero. Y luego el verbo, tenemos has y tenemos got. Nos acordamos has porque es tercera persona y got, que vimos que era la partícula que acompaña has, aunque no se traduce y no significa nada. She has got, que es lo que tiene, una gran maleta. Vale. El artículo lo ponemos primero, el adjetivo delante de maleta, ¿vale? She has got a big suitcase. Ella tiene una gran maleta. Y ya hemos terminado el primer ejercicio. Con el siguiente ejercicio vamos a corregir el error que tiene la frase, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver. I drink coffee every morning. Esa S no está bien, ¿verdad? No. Es I drink. Es I drink. I drink porque la S es solamente para él o ella, ¿no? Entonces si fuese he, o si fuese she, o si fuese it, pues sería drinks. Pero si no, no puede ser. Vamos a borrar esto. He goes to work by car. Y aquí, sin embargo, sí que tenemos una tercera persona que tiene que llevar la E y la S, ¿vale? He goes, porque es tercera persona. Como acaba en O, le añadimos E y S, aunque la E no se pronuncia. He goes. Go y goes. She has got not brown eye. Bueno, aquí tenemos un par de cositas que no están en su sitio. Not, no va ahí, ¿verdad? Sería she has not. Normalmente se diría hasn't. Y detrás ponemos el got, ¿de acuerdo? Got no es obligatorio, pero si lo pones tiene que ir detrás de la negación. Detrás del verbo si no hay negación y detrás de la negación si hay negación. She hasn't got y brown y eyes. Bueno, debería llevar una S porque si fuese un solo ojo tendría que llevar el artículo que no lleva la frase, ¿vale? Bueno, seguimos. They have 20 years old. Esto es un error muy frecuente, sobre todo con principiantes. Hay muchas veces, y ya lo visteis en los patrones, que el verbo ser se utiliza como tener en español, equivaldría a tener, ¿no? Entonces, con la edad, tengo tantos años, en español se suele decir con el verbo tener, ¿no? Tengo tantos años. Pero en inglés es que realmente no decimos que tenemos años, sino que somos X años de viejos, ¿no? O de mayores, ¿no? Entonces, realmente no está diciendo ella tiene 20 años, o ellos, está diciendo ellos son 20 años de mayores, ¿no? They are 20 years old. Se traduciría como ellos tienen 20 años, ¿de acuerdo? O ellas. Entonces, tened cuidado con eso, sobre todo al principio de cuando el verbo ser en inglés es tener en español. We sell bikes second hand. Vale. Nosotros vendemos bicis de segunda mano, pero en este caso, segunda mano tiene que ir delante de bikes, ¿vale? Porque califica el tipo de bicicleta que es. Acordaros que cuando va un D, bicicletas de segunda mano, ese D, como vimos Palacio de Buckingham, lo que va detrás del D hay que ponerlo delante del sustantivo, ¿vale? Porque funciona como si fuera un adjetivo, calificándolo. We sell second-hand bikes. The boys is happy. The boys sería, si fuese un pronombre, the boys sería they, ¿verdad? Sería they. Entonces, they no puede ir con is, they va con are, ¿vale? Entonces, si no estamos seguros, cambiamos el sujeto por un pronombre y eso ya nos indica cuál es la forma del verbo. The boys are happy children, ¿de acuerdo? Y luego lo demás sigue todo igual. Y seguimos. She watches quietly TV every evening. Aquí el error que tenemos es quietly. El adverbio de modo lo ponemos delante del de tiempo. Entonces sería she watches, que es ella ve, y ahora el objeto, TV, y luego el de modo,
quietly y finalmente el de tiempo, ¿vale? Si nos acordamos que el de tiempo va al final, pues ya sabemos que el otro pues tiene que ir delante, porque el sujeto, verbo, objeto, eso es obligatorio, ese orden, ¿vale? Y después ya irá lo demás. Can you swim in the sea? Ya vimos cuando vimos lo de los verbos modales, solamente hemos visto can, que es el verbo poder o saber hacer algo. Hay varios más que veremos un poquito más adelante. Can no se puede poner la partícula to ni delante ni detrás, porque es una de las normas que tienen estos verbos modales, ¿de acuerdo? Entonces sería eliminar esa palabra. Can you swim? ¿De acuerdo? Can you swim in the sea? Luego lo demás sigue todo igual. Luego, I love swim in the sea. Bueno, aquí, si os acordáis, hay una serie de verbos que detrás, en español se pondría el infinitivo, me encanta nadar, pero en inglés se pone el gerundio, ¿de acuerdo? Entonces sería I love, y el verbo swim, pues lo vamos a poner en gerundio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que doblamos la M porque termina en consonante, vocal, consonante, una sola vocal entre dos consonantes. Entonces se dobla la última consonante. I love swimming. Ahí tenemos un fallo de ortografía. Y he traveled to Spain usually in summer. Aquí tenemos un par de cositas, ¿no? Primero tenemos la tercera persona. Pues el verbo tiene que llevar una S porque es tercera persona. Él viaja a España, bien, normalmente en verano. En español, perfecto. Pero en inglés, he travels, vamos a seguir, to Spain. Él viaja a España en summer, en verano, perfecto. Y tenemos normalmente. Normalmente, al ser un adverbio de frecuencia, se va a colocar delante del verbo principal, obligatoriamente. He usually travels to Spain in summer. Y con eso ya hemos terminado el segundo ejercicio. Bien, pues vamos con el tercer ejercicio, gap fill. Aquí tenemos que rellenar el hueco en la oración que falta con estas palabras. Vamos a comprobar primero que lo sabemos todas. Write, que es un verbo, escribir. Black, adjetivo, negro. Have, el verbo tener. Place, tercera persona del verbo jugar. Are, el verbo ser. Always, siempre. Finishes, tercera persona del verbo terminar. They, ellos o ellas. Has, tercera persona del verbo tener. Y study, del verbo estudiar. Bueno, entonces el primero, yo, vale, pues tiene que ser un verbo, evidentemente, ¿no? Hay dos posibilidades, puede ser write, yo escribo inglés en mi ordenador todas las tardes, o yo estudio. Más bien, me suena que va a ser más estudio. Si no estás seguro, puedes poner dos y después decides cuál es el que se va a quedar, ¿vale? Entonces, I study English on my computer every afternoon. Tiene un poquito más sentido que yo escribo. Bueno, vamos a ver. It, tercera persona, y got, el got nos indica ya, está fácil, es has, ¿verdad? Porque got tiene que ir con has y es tercera persona, pues it, ¿de acuerdo? Entonces, este lo hemos puesto ya, vamos a señalarlo. Esto lo hemos puesto ya, vamos a señalarlo para no liarnos mucho. They, y aquí, emails cortos los domingos. Bueno, pues aquí queremos un verbo y aquí sí que vamos a poner, no, que antes study era el que habíamos quitado antes, he quitado yo write, study. Y ahora sí, necesitamos write. Yo escribo emails cortos los domingos, ¿vale? Nosotros necesitamos una conversación. Esto era una expresión, no sé si os acordáis, que era la expresión have, ¿no? Have a conversation. Tenemos que hablar. Tenemos que tener una conversación. Pues aquí tenemos have, es importante, ¿no? Es algo serio. You, el sujeto y el verbo. Entre el sujeto y el verbo pueden ir pocas palabras. Una de ellas es un adverbio de frecuencia. Aquí lo tenemos, siempre, ¿de acuerdo? Entonces ese lo tachamos y ponemos aquí siempre, que tiene que ir delante del verbo. Tú siempre te levantas a las 7. He, y aquí necesitamos un verbo en tercera persona al tenis. Pues él juega, aquí tenemos juega con S porque es tercera persona. He plays tennis every day. Él juega el tenis todos los días. Luego tenemos I drink, yo bebo café, ¿no? Bueno, ¿qué podemos poner delante de café? Podría hacer un adjetivo, claro. Pues aquí tenemos black. Tachamos black y volvemos a nuestra frase y ponemos black. Bebo café negro, café solo, porque el adjetivo tiene que ir delante del sustantivo. Ahora, aquí es una frase interrogativa y el sujeto es you, necesitamos un verbo y vamos a ver cuál puede ser. Pues mira, nos queda are, ¿de acuerdo? Pues entonces este va a ser el verbo. Vamos a comprobar que todo va bien, no nos hemos equivocado en alguna otra. Are you clever students? Pregunta, ¿sois estudiantes listos? Pues ahí va. Al ser interrogativo va el verbo ser delante del sujeto, ¿vale? Como lo vimos en uno de los patrones. Y ahora, ella nunca... Vamos a ver un verbo, ¿no? Es lo que necesitamos aquí, el trabajo a las 5. Work puede ser sustantivo o puede ser verbo, en este caso un sustantivo, ¿no? Ella nunca termina el trabajo o de trabajar, pues entonces vamos a
finishes, que además termina en ES porque es tercera persona. Así que vamos a ponerlo aquí. She never finishes work at 5. Y nos queda una última, que será they, claro, el sujeto, porque es la primera palabra de la frase. Entonces es el sujeto que nos faltaba. Entonces, ellos siempre echan una siesta después de almorzar en verano, ¿vale? Y ya hemos terminado todas las actividades. Decidme en los comentarios cuántos habéis acertado.